Gracias, señor operador. Allí entonces la cortina musical y entramos a meditar en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Aquí entonces en el capítulo 2, luego de explicarnos aquí qué es lo que sucede en este tiempo, antes del regreso del Señor, es muy interesante aquí la palabra de Dios que nos anima. Vamos a leer los últimos 3 versículos. Usted puede leer toda la carta, todo el capítulo y por supuesto toda la carta también, allí donde Pablo allí nos alienta a los tiempos finales, antes del regreso del Señor, que habría apostasía y que debemos permanecer en la palabra de Dios. Entonces aquí, el versículo 15, 16 y 17, dice de esta manera: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Versículo 17, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Recuerdo en una oportunidad, viajando desde la capital de aquí de Resistencia Chaco a la capital de Corrientes para cruzar el puente, Dios tiene que permitir muchas veces probar nuestra fe, y a raíz de algunas dificultades, algunas tribulaciones que estaba atravesando, el diablo aprovecha y me dice: ¿qué te vas a hacer a Corrientes si de aquí nadie te acompaña y allá nadie te espera? Entonces, por supuesto, tenía que recurrir a la palabra de Dios, y abro y el Señor me da esta palabra: así que, hermanos, estad firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte sus corazones y confirme en toda buena palabra y obra. La misericordia de Dios ha hecho que su espíritu me guiara a este pasaje bíblico. Y me decía que debemos permanecer y retener la doctrina que habíamos aprendido. Por eso es que es necesario que podamos volver a la Biblia para encontrarnos con la doctrina de Cristo. No la doctrina de los fariseos y de los israelitas, sino la doctrina que Cristo ha dejado a su iglesia, y a través de los apóstoles la tenemos allí en las cartas apostólicas. Si usted quiere saber doctrina de Cristo, lea las 13 cartas de Pablo, las 2 cartas de Pedro, allí las 3 cartas de Juan, Santiago, y así los apóstoles del Señor confirman. Dice: retened la doctrina que habéis aprendido. Y por supuesto, si usted todavía no lo ha aprendido después de tantos años, no se avergüence y aproveche este tiempo para aprenderla. Y ahí dice la promesa, versículo 16: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Hay una esperanza gloriosa que viene a través del Padre, a través de su Hijo. Por eso hablan aquí del Señor Jesucristo y el Padre. Y si vamos un poquito a la carta universal de Juan, usted se dará cuenta por qué le nombra al Señor Jesucristo y por qué se lo nombra al Padre. Porque aquí otro apóstol como Juan, en la segunda carta universal, dice: cualquiera que se extravía
y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. O sea, está hablando allí de que debemos primero conocer y luego permanecer en la doctrina de Cristo. Usted se sorprendería si yo le digo que muchísimos ministerios no conocen la doctrina de Cristo. O por ahí en algún momento lo han conocido y no lo han aceptado. Por eso es que Juan dice en el versículo 10, y si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, no dice que participará de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Dice que va a participar de sus malas obras. Por eso es tan necesario entonces permanecer en estos tiempos finales en los propósitos del Señor, que es conocer la doctrina del Cristo y luego obedecerla. Y dice el versículo 17, y con esto el Señor me consoló en aquel momento y hoy le puede consolar a usted. Dice, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. El Señor sabe cómo alentarnos y cómo confirmarnos en medio de la oposición y en medio de las dificultades. Los apóstoles no fueron muchas veces aplaudidos, sino por el contrario, fueron perseguidos. Entonces, pero aquí la palabra dice, y el Señor confirme en toda buena palabra y obra. Para que haya una buena obra tiene que haber primero una buena palabra, y la buena palabra tiene que ver con la doctrina de Cristo. Bueno, ya estamos llegando al final, señor operador, así que vamos a una oración. Estamos en 53 minutos. Vamos a hablar en este momento entonces. Usted que está allí sintonizándonos puede hacer esta sencilla oración para ir culminando el programa del día de hoy. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que te necesito, hoy más que nunca. Ayúdame, Señor, a permanecer y retener la doctrina de Jesucristo. Y ayúdame, Señor amado, a también renunciar a todo lo que no está fundado en tu palabra, Señor, para que poder de esa manera ser consolado en medio de las dificultades y gozarme cuando tú respaldas tu obra gloriosa en el nombre de Jesús. Amén y amén.